¿Qué pasa si todo en lo que crees es una mentira, inventada para evitar que hagas la pregunta principal? Por eso nunca has oído hablar de Blavatsky. Ella sabía lo que la ciencia apenas comienza a confirmar hoy, y por eso fue borrada de la historia. Pero ya lo sientes, esta verdad es demasiado familiar para ser ficción. Detener. Cierra los ojos por un segundo y simplemente escucha el silencio detrás del ruido. Mirar alrededor. Todo parece normal, como siempre. Muros, muebles, tus manos, esta pantalla. Todo obedece a las leyes conocidas desde la infancia. Las leyes de la lógica, la física, el sentido común. El día da paso a la noche. Las palabras forman oraciones. Bebes café, lees, trabajas, haces planes. Pero, ¿qué pasa si todo esto es una escena cuidadosamente preparada? ¿Una decoración extendida sobre algo mucho más antiguo, más profundo y más vivo? ¿Qué pasa si no eres quien crees que eres? ¿Y tu vida normal es solo un papel que te dan en una obra cuyo guión ni siquiera has leído? ¿Lo sentiste, no? Esos momentos que te dejan congelado. Cuando en un sueño de repente ves una cara que reconoces, pero no sabes de dónde es. Cuando caminas por la calle y sientes como si ya hubieras estado allí antes, pero nunca lo hubieras hecho. Cuando una frase de un libro o una palabra al azar de un extraño parece responder exactamente a tu pregunta interna, que ni siquiera le has contado a nadie. ¿Accidente? ¿Y si no? ¿Pero qué pasa si estas coincidencias contienen más significado que años de construcciones lógicas? ¿Pero qué pasa si el mundo entero no es una máquina, sino un organismo vivo que intenta hablarte en el lenguaje de los símbolos, las coincidencias y las intuiciones? Y todo lo que necesitas hacer es aprender a escuchar. No, esto no es esoterismo de librería. No pensar mágicamente para escapar de la realidad. Esto es mucho más peligroso. Este es un conocimiento que puede cambiar la esencia misma de tu existencia. Y es por eso que siempre ha sido ocultado, ridiculizado y marginado. Porque si descubres cómo funciona realmente todo, ya no podrás controlarlo. Y fue esta verdad la que una mujer intentó traer de vuelta al mundo. Elena Petrovna Blavatsky. Probablemente no escuchaste su nombre en la escuela. En las universidades no se habla de ello. Pero fue ella quien se atrevió a declarar públicamente: lo que llamas realidad es solo una sombra. Espejismo. Reflexión. Blavatsky argumentó que el universo no es una colección de átomos sin alma, sino un campo vivo y sensible. Una conciencia que responde a cada uno de tus movimientos, a cada pensamiento, a cada miedo, esperanza e impulso. Que no eres un observador sino un coautor. No es parte del sistema sino su centro. Y en lo más profundo de cada persona yace un conocimiento latente de esto, olvidado, pero no desaparecido. Si lees estas palabras y sientes una extraña excitación, un ligero temblor interior, piel de gallina, una sensación como si estuvieras recordando algo, no lo ignores. Esto no es solo una reacción. Esta es una respuesta. Esta es su antena interna sintonizando una frecuencia a la que no se ha conectado durante mucho tiempo. Porque no estás aquí por accidente. Porque este video no es solo información. Esto es un espejo. Y quizás ahora mismo, por primera vez en tu vida, estés listo para mirarlo. Puedes sentir que algo sutil comienza a cambiar en tu interior. Es como si entre líneas, entre palabras, naciera una pregunta que no se puede preguntar directamente, porque no se puede responder simplemente. Es necesario recordarlo. Recuerde, como si ya hubiera sucedido, como si lo supieras. Es como si una parte de ti siempre hubiera vivido con este conocimiento, solo que lo hubiera mantenido en silencio para no ser ridiculizado. Esta historia trata sobre este silencio. Porque un día, en el siglo XIX, entre el humo de las lámparas, el susurro de las páginas y el estruendo de los salones ceremoniales de los imperios, apareció una mujer que se atrevió a romper ese silencio. Su nombre era Elena Blavatsky, aristócrata ruso, investigador, místico, escritor, un hombre que no solo creía, sino que sabía. No de la imaginación, no de la fe, de una experiencia interior que hubo que pagar muy caro. Ella no tomó ningún desvío. Ella lo afirmó sin rodeos: el universo es inteligencia. No es una metáfora, no es poesía, sino una mente literal y viva. Y lo que llamas coincidencia no es un error. Esta es una conversación. Y lo que llamáis intuición no es una casualidad. Esta es una instrucción. Y tú mismo no eres un organismo aislado. Eres una vibración en un campo vivo, una huella de un pensamiento común, una señal que suena a través del espacio y del tiempo.
Por esto la llamaron loca. Sus ideas fueron destruidas en la prensa. Fue expulsada de países. Se rieron de ella porque decía cosas para las que el mundo aún no estaba preparado. O tenía demasiado miedo de admitirlo. Pero he aquí una extraña coincidencia. Siglos después, todo lo que decía Blavatsky de repente empieza a confirmarse. Experimentos en laboratorios. Fenómenos en neurobiología. Experimentos en física cuántica. Todos estos son pasos hacia donde ella ya ha estado. Las tarjetas que nos dejó, apenas estamos empezando a leerlas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te atraen estos temas? ¿Por qué las respuestas habituales no te satisfacen? ¿Por qué hay una sensación extraña, difícil de explicar, en nuestro interior de que todo es mucho más complicado, más profundo, más significativo? Porque estás conectado a este campo. Y lo sientes. Ya lo sabes, aunque aún no puedas explicarlo. Y ahora comenzaremos a desentrañar este código. El código que conecta todas las cosas. El código que se llamó a casa. Un código que puede cambiar la forma en que ves tu vida. Y yo mismo. ¿Estás listo para escuchar lo que has estado esperando ser escuchado? Hay conocimientos que no necesitan prueba. No vive en fórmulas y términos. No está en las páginas de los libros, ni en los gráficos de laboratorio, ni en las declaraciones de otras personas. Está dentro. Brilla como una luz tenue detrás de una fina cortina de lógica. Podía sentirlo cuando una persona al azar decía la frase exacta, en el momento justo. Cuando el reloj marcaba las 11:11, 22:22, 3:33, y se repetía, como si alguien intentara llamar tu atención. Cuando pensabas en una persona, ella inmediatamente escribía. O cuando de repente cambiaste de opinión sin saber por qué y luego te diste cuenta de que te salvó la vida. ¿Coincidencia? ¿O es un mensaje después de todo? Blavatsky llamó a esto no signos del destino, sino síntomas de regularidad. Eco del campo. Vibraciones de la red en la que se tejen todos los acontecimientos, pensamientos, seres, deseos. A esta red la llamó a casa. Quizás hayas escuchado esta palabra antes. Quizás como un bello concepto de la filosofía oriental. Pero para ella, a casa no es una metáfora. Esto no es aire espiritual, no es un símbolo. Esta es una estructura. Esta es una matriz de memoria. Es un medio etéreo en el que queda registrado absolutamente todo, cada elección, cada pensamiento, cada sentimiento. A casa no está en algún lugar ahí afuera. Ella está aquí, ahora mismo. Y estás conectado a ello, siempre lo estuviste. Lo sientes cuando suceden cosas que no encajan en la imagen habitual del mundo, sino que parecen demasiado precisas para ser accidentales. No solo te impregna a ti, sino a todos los seres vivos. A casa es una red y tus pensamientos dejan un rastro en ella, como tu aliento en un espejo. Y tú no eres solo un participante. Eres un nudo, punto de intersección, una antena sintonizada con frecuencias que te prohibieron escuchar cuando eras niño. Y todo lo que creías que era aleatorio puede haber sido planeado mucho más profundamente de lo que imaginabas. No por alguien externo, no algún dios externo. Y la realidad misma. Porque la realidad no es un escenario indiferente en el que se juega algo. Ella está viva. Ella responde. Ella sabe cuando estás atento y está en silencio cuando duermes. Y eso lo cambia todo. Porque si los pensamientos influyen en el campo, significa que ya estás influyendo en tu realidad. Cada día, cada emoción, cada decisión interna, incluso si nunca se dice en voz alta. Blavatsky afirmó que la conciencia no es un producto del cerebro. El cerebro es solo un receptor. La conciencia es el océano y tú eres la ola. Y quizá ya has empezado a sentirlo. En la infancia, en un sueño, en silencio, en una extraña sensación de que algo te llama, pero no sabes dónde. Quizás ahora ese donde esté empezando a abrirse. Pero ¿cómo puedes estar seguro de que esto es verdad? ¿Que estás realmente conectado a algo más grande? ¿Que las sincronicidades no son solo coincidencias sino un lenguaje? Quizás porque no eres el primero en sentirlo. Y lejos del único. Miles de años antes del advenimiento de la física cuántica, siglos antes de las primeras neurociencias, mucho antes de las palabras a casa, campo o matriz, sabios de muchas culturas diferentes ya hablaban de esto. Sin ningún acuerdo, sin comunicarse, a veces sin siquiera sospechar la existencia del otro. Pero hablar es la misma cosa. Los antiguos estoicos enseñaban que había una única mente que operaba en todo el universo, a la que llamaban logos.
Para ellos, el espacio no era una máquina fría, sino un ser vivo y animado en el que todo, desde el movimiento de los planetas hasta los pensamientos humanos, está sujeto a una profunda armonía. Casi al otro lado del mundo, en China, los maestros taoístas hablaron del Tao, una fuerza indivisible, esquiva y, sin embargo, omnipresente, que no requiere control, sino simplemente comprensión. No te resistas a la vida, enseñaban, nada con su corriente y sentirás que ella conoce el camino mejor que tú. Y luego, el hermetismo, una enseñanza secreta que se ha conservado a través de los siglos en fragmentos de tratados, símbolos y tradiciones orales. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta fórmula dice que el mundo es fractal, que lo microscópico y lo macroscópico son reflejos el uno del otro, que el hombre y el espacio son un todo, conectado por hilos invisibles de correspondencia. Y aquí está lo más extraño. Estas tradiciones no se conocían entre sí, no nos cruzamos. Y aún así, hablaban el mismo idioma. Describieron el mismo campo, el mismo principio, la misma verdad que estás siguiendo ahora. Elena Blavatsky fue la primera en la historia en ver esta coincidencia como algo que no era casualidad. Dedicó su vida a conectar estos fragmentos en un solo patrón, para demostrar que la verdad nunca pertenece a una sola cultura. La verdad es atemporal, más allá de la geografía, más allá de las fronteras. Ella está viva, y lo recuerda todo aquel que empieza a sentir. Quizás ya lo haya sentido. La pregunta que me perseguía, la sensación de no estar del todo ahí. Como si el mundo que nos rodea no fuera el todo, sino solo una parte. Es como si algo llamara desde lo más profundo, no desde afuera sino desde adentro. Porque en realidad siempre estuvo ahí. Y ahora estás empezando a escucharlo más claramente. Si todas estas enseñanzas antiguas hablan de lo mismo, si la humanidad ha escuchado este llamado interior durante miles de años, si Blavatsky, científicos, místicos, pensadores del pasado y del presente han señalado una y otra vez la existencia de un campo que conecta todo, entonces surge la pregunta, ¿por qué nunca te hablaron de esto? ¿Por qué no escuchaste sobre esto en la escuela, en la universidad, en la televisión? ¿Por qué no se discute esto en los congresos científicos? ¿Por qué no se escribe sobre ello en los libros de texto de biología, psicología y filosofía? Porque el conocimiento es peligroso, especialmente el conocimiento que hace a la persona libre. Durante miles de años, las civilizaciones se han construido sobre la base del control. Y para ser controlado, debes creer que estás solo, que no eres nada, una combinación aleatoria de moléculas. Solo un cuerpo, solo un consumidor, solo un tornillo. Simplemente el resultado de reacciones bioquímicas en el cráneo. Si de repente comprendes que no eres un objeto, sino conciencia, que estás conectado a todo lo que existe, que seas capaz de sentir la verdad directamente, sin intermediarios, te estás sintiendo incómodo. No tienes miedo, no obedeces. No compres lo que te imponen. No votas como te dicen. Dejas de ser parte de un mecanismo y te conviertes en un ser vivo, despierto, sensible, conectado con algo superior. Y la humanidad despierta no puede ser manipulada. No se puede utilizar. No se puede vender como producto. Así que este conocimiento no se perdió simplemente. Fueron borrados. Fueron ridiculizados. Fueron destruidos. Esto es exactamente lo que le pasó a Blavatsky. La acusaron de misticismo, locura y pseudociencia. No porque estuviera equivocada, sino porque era demasiado precisa. Porque ella dijo en voz alta lo que muchos sentían, pero tenían miedo de admitir incluso a sí mismos. Ella no ofreció religión. Ella no creó una secta. Ella ofreció un mapa. Y este mapa nos llevó al interior. A usted. A lo que ya sabes, pero no te atreves a escuchar. Porque a partir de ahora ya no tienes excusas. Sabes que no eres un accidente. Eres una ola consciente de conciencia en el universo que siente. Y ahora tienes una elección. Haz como si no lo hubieras oído. Oír más allá. Pero ¿qué pasa si no es solo filosofía? ¿No es solo una bella metáfora? ¿Y si ya no se trata de una cuestión de fe, sino de hechos? Durante miles de años, los sabios han dicho que la conciencia es primaria. Que todo comienza no con la materia, sino con el pensamiento. Esa inteligencia es una fuente, no un subproducto. Pero el mundo en el que naciste afirmaba lo contrario. Que eras un cuerpo y que la conciencia era solo un efecto secundario de este. Química, electricidad, neuronas.
Y así, la ciencia comenzó a tropezar con la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. La física cuántica, la ciencia más precisa y avanzada de nuestro tiempo, se ha topado con una paradoja. Las partículas elementales se comportan de manera diferente cuando las miramos. La forma en que observas el mundo cambia el mundo mismo. Esto no es poesía. Este es un experimento. Esto se repitió cientos de veces. Esto está documentado en universidades, revistas científicas, laboratorios. ¿Qué significa? Que el mismo acto de percepción es capaz de colapsar infinitas posibilidades en una sola realidad. Que una partícula exista en varios estados, hasta que la miras. ¿Pero quién está mirando? ¿Qué es un observador? Y lo más importante, ¿qué es la conciencia si es capaz de influir en la materia? La ciencia comenzó a plantearse estas preguntas y no pudo responderlas. Porque las respuestas no conducen a fórmulas, sino al abismo. Las respuestas suenan demasiado parecidas a lo que se ha considerado herejía durante siglos. Y Blavatsky habló de esto ya en el siglo XIX. Argumentó que la conciencia no es un producto del cerebro, no es un episodio de un circuito neuronal, no es una alucinación. La conciencia es una matriz, fuente, el espacio en el que todo lo demás se manifiesta. Y tú no eres un observador de este proceso. Eres parte de ello. Tienes una influencia, tú resuenas. Estás tomando forma. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada intención interior no pasa sin dejar rastro. El campo escucha. La realidad responde. Si alguna vez has sentido que todo a tu alrededor encaja de una forma extrañamente precisa, como si alguien invisible estuviera organizando los acontecimientos a tu alrededor, esto no es una anomalía. Esto es una confirmación. Estás en un diálogo. Silencioso. Energía. Delgado. Y cuanto más atento estés, más claro oirás. Porque la conciencia no se limita al cráneo. No está localizado. Está conectado. Como un océano en el que no eres una gota, sino un reflejo de todo a la vez. Y ahora las manos de la ciencia empiezan a temblar. Porque si eso es verdad, si realmente puedes influir en la realidad simplemente siendo consciente de ella, entonces todo el modelo del mundo cambia. Entonces ya no podrás vivir como si fueras un observador. Eres un participante, eres el impulso. Tú eres el creador. Pero si la conciencia no está limitada por el cuerpo, si no es solo una señal eléctrica en las neuronas, entonces ¿dónde está? Y lo más importante, ¿qué puede hacer? La ciencia comenzó a plantearse esta pregunta casi por accidente, pero lo que descubrió es imposible de olvidar. Y es imposible encajar en la vieja imagen del mundo. En un laboratorio de California, los científicos realizaron un experimento simple pero impactante. 2 personas fueron colocadas en habitaciones herméticamente selladas, sin luz, ni un sonido, sin conexión electromagnética. Una persona recibió una serie de destellos y sonidos brillantes. El otro no es nada. Pero de repente sus ondas cerebrales comenzaron a sincronizarse. Fue como si el segundo participante sintiera lo que le estaba sucediendo al primero. Era como si hubiera una conexión invisible entre sus mentes. Sin cables, sin palabras, sin explicación. Repetido, confirmado. Las condiciones cambiaron. El resultado siguió siendo el mismo. Las mismas anomalías se registraron en Alemania, Japón y Canadá. Personas en diferentes lugares podrían reaccionar de la misma manera ante el mismo evento, incluso sin conocer la existencia de los demás. Sus cuerpos respondieron. Sus emociones coincidieron. Su actividad cerebral estaba alineada en resonancia. ¿Cómo se puede explicar esto? La ciencia oficial se encoge de hombros. Algunos hablan de anomalías estadísticas, otros de efectos secundarios. Pero los datos continúan acumulándose. Y con ellos, una creciente sospecha. ¿Quizás estemos todos más conectados de lo que pensamos? Blavatsky habló de esto con aterradora precisión. Argumentó que la conciencia no es local y que los pensamientos pueden viajar como la luz a través de un espacio que ella llamó éter mental. Ella dijo que la intuición no es una suposición, es percepción, que la inspiración no es imaginación. Esta es una técnica, que no producimos conciencia sino que la transmitimos. Si alguna vez sentiste que sabías lo que alguien iba a decir antes de que abriera la boca, si sentiste que reconociste a un extraño internamente, si tuviste un sueño y luego los acontecimientos que éste relató comenzaron a suceder en la realidad, ya te has topado con esto antes. Porque la conciencia no es un punto.
Este es un campo. Y en este campo no estamos divididos. Y es por eso que una persona despierta es peligrosa para el sistema. Porque deja de creer en el aislamiento. Él siente una conexión. Él siente la dirección. Vive guiado no solo por la lógica, sino por la resonancia interna. Y entonces sucede lo imposible. Y entonces todo empieza a encajar. Luego vas más allá del programa. Si la conciencia no está limitada por el cuerpo, si puede conectar mentes, surge entonces la pregunta, ¿puede influir en la materia? La respuesta que obtengas no es una hipótesis. Ya se ha registrado en experimentos. Los reales. Repetible. Documentado. A lo largo de varias décadas, un grupo de investigadores de la Universidad de Princeton llevó a cabo una serie de experimentos inusuales. Utilizaron un dispositivo sencillo, un generador de números aleatorios. Se suponía que debía producir una secuencia completamente caótica, como una moneda lanzada perfectamente. Y aquí está la clave. Al sujeto se le pidió que no hiciera nada más que concentrarse. Solo atención directa. Deseo que los números se desvíen de la norma, hacia la izquierda o hacia la derecha. No tocar. No hables, solo intención. Y después de millones de pruebas, el generador efectivamente comenzó a producir desviaciones estadísticas. Menor, pero estable. Periódico. Depende del foco de atención de una persona. Incluso si la persona estaba en otra habitación. Incluso si está en otra ciudad. Y esto se repitió una y otra vez. Por diferentes personas. Con diferentes dispositivos. En diferentes países. ¿Qué significa? Que el estado interno es capaz de cambiar el comportamiento de los sistemas físicos. Ese pensamiento no está solo dentro de ti. Penetra hacia el exterior. Ella interactúa. Resuena. Blavatsky afirmó esto ya en el siglo XIX. Ella dijo, todo lo que piensas y sientes en el silencio de tu alma no desaparece. Entra en el campo. Deja una marca. Es como un sonido que va al éter y continúa vivo. ¿Crees que tu ira, tu miedo, tu dolor son personales? Pero el campo reacciona. Y de la misma manera, en tu claridad. Por tu amor. A tu inspirada intención. Y si alguna vez has notado que tan pronto como deseas algo claramente, comienzan a aparecer coincidencias, personas, oportunidades, señales extrañas, esto no es magia. Esto es resonancia. Envías una onda y el campo responde. Creas un patrón interno y la realidad se adapta. Pero no instantáneamente. No bajo demanda. No como un botón. Y como un proceso vivo, como una respiración, como una conversación. Y cuanto más puro sea tu mensaje, más precisa será la respuesta. Ahora empezamos a entender por qué Blavatsky la llamó la tecnología de la conciencia. No por fe, no misticismo. Y puesta a punto. No estás simplemente observando tu realidad. Tú le das forma, con lo que sientes, con lo que permites, con lo que eliges creer. Y por eso es tan importante despertar. Ya lo has oído. Lo sentiste. Te acordaste. Ahora no puedes pretender que esto es solo una teoría. Solo una idea interesante. Es algo más. Esto es una llamada. Y el llamado tiene continuación. Blavatsky dijo, el conocimiento sin acción es un sueño. La verdad sin aplicación es otra trampa de la mente. Entonces, si sientes que todo esto no es solo información, sino una respuesta dentro de ti, tienes una opción. Puedes dejarlo a nivel de curiosidad y volver a dormirse. O puedes dar un paso. Simple, pero real. Solo 3 pasos que pueden cambiar no solo tu percepción, sino la esencia misma de tu vida. El primer paso es escuchar. Cada día estás rodeado de un campo. Te habla. No con palabras, sino con signos, sentimientos, vibraciones. Pero tú no oyes. Porque todo es demasiado ruidoso. Porque tienes prisa, estás distraído, desplazándote, comparando, corriendo. Escuchar es la práctica del silencio. No es meditación según el libro. No es un intento de aclarar la mente. Solo presencia. Cierra los ojos. Respirar. Siéntete a ti mismo. Siente el aire. Siente cómo suena tu piel, cómo pulsa el espacio. El campo siempre habla, pero solo lo oirás si te callas. El segundo paso es la intención. La intención no es deseo. No quiero. No es una lista de objetivos. La verdadera intención es una configuración vibratoria.
Es como afinar un instrumento antes de un concierto. No le dices al universo lo que quieres. Entras en resonancia con lo que ya existe en potencia. Pregúntate cada noche, ¿qué le doy al campo? ¿Qué irradia mi presencia? ¿Qué vibración sale de mí, incluso en silencio? La intención pura es como una semilla arrojada en suelo fértil. No requiere control. Simplemente sabe que crecerá. El tercer paso es la acción inspirada. Esto no es vanidad. No es un movimiento mecánico a través de la lista. Es una acción que nace de la claridad. Lo sentiste. Lo entendiste. Viste y actúa. No porque sea necesario. Porque dentro hay silencio y en él aparece un impulso. Delicado, preciso, irresistible. Es como si alguien dentro de ti dijera, ahora, es el momento. Esto podría ser una llamada, palabra, detener, nueva ruta, solución. Pero ya sabéis, esta es la acción misma. No necesita explicación, resuena. Y en este ritmo, escuchando, intentando, actuando, entras en el flujo. Ya no estás presionando las cosas. Te deslizas con ellos. Sientes que la realidad empieza a abrirse. No solo vives, suenas. Y el campo responde. Lo has sentido al menos una vez. Un estado en el que los pensamientos llegan por sí solos. Cuando las palabras que dices suenan más sabias que tú. Cuando de repente sabes qué hacer, aunque antes no tenías idea. Cuando estás en una ola. En el flujo. Dentro de un movimiento que no creas, pero estás en él y lo lideras. Esto no es un accidente. Esto no es inspiración en el sentido en que la cultura popular la entiende. Esta es una conexión. Elena Blavatsky dijo que la inspiración no es imaginación, sino acceso a la mente universal. No es el producto del genio individual, sino el resultado de la coincidencia vibracional. Cuando una persona alcanza una determinada frecuencia de conciencia, entra en contacto con el campo. Y luego llega la información. No como un análisis, no como lógica, y como una revelación. Este es el verdadero acto de la creatividad, no crear, sino recibir. No inventes, escucha. Así es como las mentes más grandes de la historia de la humanidad describieron sus experimentos. Nikola Tesla decía que sus ideas le llegaban ya elaboradas, él simplemente las escribía. Mozart afirmaba escuchar las sinfonías en su totalidad, al instante, como si ya existieran. El matemático indio Ramanujan dijo que las fórmulas le eran dictadas por una diosa, simplemente se despertaba y las anotaba en un cuaderno. Y décadas después, la ciencia confirmó que sus fórmulas estaban adelantadas a su tiempo. Parece imposible, pero cuando estos casos se repiten una y otra vez, a lo largo de los siglos, de las culturas y de las profesiones, surge un patrón. Blavatsky vio esto como una prueba, todo está ya en el campo. Ideas, descubrimientos, imágenes, fórmulas, soluciones intuitivas, todo existe como potencial. Y tú eres como un receptor. Y si has limpiado el canal, si tu mente no es ruidosa, si tus acciones corresponden a tu esencia, recibirás. No inteligencia. No por la fuerza. Entras en resonancia. Y el campo te habla. Por eso es tan importante estar de acuerdo. Por eso es tan importante ser honesto contigo mismo. Porque el campo no reacciona al engaño. Escucha la verdad dentro de ti. Responde solo a lo que es genuino. Por eso a veces la inspiración no llega. Porque no escuchas. Porque no estás en tu pureza. Porque no estás en el flujo, sino en un intento de controlar. Pero cuando dejas de tirar y empiezas a sondear, el campo se abre. Y entonces, lo que antes parecía una idea aleatoria de repente se convierte en un gran avance. En la solución. Entrando en la curva. Esto no solo está disponible para los genios. Esto es posible para todos. La única pregunta es, ¿estás listo para dejar de inventar y comenzar a escuchar? Si alguna vez has sentido que una idea surgió de la nada, si alguna vez has tenido la sensación de que no estás inventando algo, sino recordándolo, si de repente escuchas a alguien decir algo que estabas pensando en secreto, ya estabas familiarizado con esto. Hay un fenómeno que la ciencia llama descubrimiento simultáneo. Está documentado. Se repite. Es inexplicable dentro del marco de la vieja imagen del mundo. A continuación se muestran solo algunos ejemplos. Isaac Newton y Gottfried Leibniz crearon el cálculo de forma independiente, casi al mismo tiempo. Charles Darwin y Alfred Wallace formularon independientemente la teoría de la evolución.
Albert Einstein no fue el único que tuvo la idea de la relatividad, pero fue el quien resonó con el momento. ¿Qué es esto sino acceso a una biblioteca compartida? ¿Y si el campo de las ideas fuera uno solo? ¿Y si cada pensamiento ya existiera en estado de potencial, como una fruta que madura cuando llega el momento? Blavatsky afirmó exactamente esto. Dijo que el universo vive según el ritmo, y cuando la humanidad está lista para aceptar una determinada verdad, ésta se revela, simultáneamente, a través de diferentes personas, en diferentes partes del planeta. Y estas personas no son los elegidos. Están sintonizados. No tienen la idea. Simplemente se convirtieron en canales abiertos a través de los cuales la idea podía surgir. Es como receptores de radio sintonizados en la misma frecuencia. Alguien oirá la música primero, pero ya ha sido tocada. Alguien lo escribirá, pero él no lo escribió. Y aquí está la pregunta: si eres el receptor, si puedes recibir señales de este campo, si eres capaz de convertirte en aquel a través del cual se manifiesta algo nuevo, integral, real, ¿qué te impide hacerlo ahora mismo? La respuesta es sencilla: incertidumbre, ruido, interferencia interna. Pero lo cierto es que el campo no discrimina, no elige genios, elige la pureza, la sinceridad, la coincidencia vibratoria. Tú no eres una excepción, no eres muy común, no llegas tarde, solo tienes que estar de acuerdo, contigo, con silencio, con el presente, y cuando hagas eso el campo se abrirá, y empezará a hablar. Quizás ya hayas empezado a sentir todo lo que te contaron sobre la vida, sobre el pensamiento, sobre la realidad. No es mentira, pero no toda la verdad. Has estado estudiando durante años. Yo leo libros. Recordé los términos. Hice exámenes. Pero ningún profesor te lo dijo. Que eres capaz de sentir la verdad directamente. Esa inspiración no es un destello sino un estado. Que los pensamientos cambien el campo. ¿Qué realidad te responde? ¿Por qué? Porque una persona despierta no puede ser programada. Se vuelve autónomo. Él no escucha reglas externas sino su voz interior. Y eso significa que es difícil de gestionar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el sistema escolar está organizado de la forma en que está? ¿Por qué nos enseñan a recordar pero no a sentir? ¿Por qué se ensalza la lógica y se ignora la intuición? ¿Por qué nos enseñan desde muy temprana edad que la respuesta correcta está ahí y no adentro? Porque es conveniente. Es más fácil manejar a una persona que no cree en sí misma, quien busca la verdad solo en las autoridades. ¿Quién tiene miedo de su fuerza interior? Que está desconectado del campo. Una persona despierta se convierte en una amenaza para el sistema. No compra todo de una vez, porque percibe que es falso. Él no trabaja por estatus, porque escucha su propósito. No reacciona al miedo, porque sabe que es más que el cuerpo. Es por eso que el trabajo de Blavatsky fue ridiculizado, distorsionado y suprimido. No porque fuera débil, porque ofreció una tarjeta de salida. Salida de la matriz construida sobre el olvido, la distracción y la desunión. Ella no propuso otro dogma. Ella ofreció libertad. Pero la libertad es un desafío, porque ahora la responsabilidad recae sobre ti. Ya no puedes culpar a los demás. No puedes esperar. No puedes esconderte detrás de un no sabía. Sabes. Tú lo sientes. ¿Lo oyes? Y el sistema no puede detenerlo. Porque cada vez hay más gente que empieza a despertar. Reportan sincronicidades, intuiciones, insights. Ven cómo responde la realidad. Lo comparten y no tienen miedo. Esto ya está sucediendo. Despacio, suave, casi imperceptiblemente. Pero el firmware del mundo comienza a agrietarse. Y todo comienza con uno. De ti. Desde el momento que decides. Ya no alquilaré más mi mente. Voy a escuchar, mirar, sentir y vivir en armonía con lo que es verdadero dentro de nosotros. Cuando dejas de resistir, cuando silencias el ruido, cuando el acuerdo aparece dentro de, el campo empieza a hablar. Al principio, en silencio, casi imperceptiblemente, dígito repetido, un encuentro extraño, mensaje inesperado, un libro que accidentalmente cae en tus manos. Una frase en una conversación que parece ponerte la piel de gallina. ¿Crees que es una coincidencia? Pero las coincidencias se están volviendo demasiado precisas para ser accidentales.
Empiezas a sentir una presencia, no externa sino interna. Es como si la realidad respirara contigo. Es como si no estuvieras mirando, sino recordando. Esta es la respuesta. El campo no habla el lenguaje humano. No te susurra al oído. Construye eventos. Cambia el ritmo. Abre y cierra puertas. Dice que sí, con facilidad. Y no a través de la pared. Cuanto más atento estés, cuanto más confíes en tus sentimientos, cuanto más claro se vuelve este diálogo. Estás caminando por la calle y de repente sientes que necesitas girar. Usted pospone la llamada y la persona escribe sola. Sientes que algo va a pasar, y pasa. Al principio dudas. Entonces sonríes. Entonces empiezas a entender, esto no es magia. Esta es una conexión. Estás de humor. Verás. Interactúas. Esto no significa que todo será fácil. A veces las respuestas llegan a través de la decepción. Después de una pausa. A través de un repentino no. Pero incluso esto es una respuesta. Porque el campo siempre sabe tu verdadera ruta, aunque tú mismo aún dudes de ello. No controlas la realidad. No le dictes condiciones. Pero puedes bailar con ella como pareja. Siente sus pasos. Adaptar. Liderar y seguir. Esta es la vida despierta, donde cada coincidencia es una invitación. Cada sensación extraña es una pista. Cada movimiento interno es parte de un patrón. El campo está vivo. Y te responde ahora mismo. ¿Has notado esto? A veces te sientes ansioso sin motivo alguno y de repente sucede algo para lo que parecías estar preparado. O viceversa, llega una calma inexplicable y al minuto siguiente todo vuelve a su sitio. Sientes que algo viene, pero no sabes qué es. No tienes ninguna prueba, no hay lógica sin argumentos. Pero tu cuerpo ya lo sabe. Esto no es una fantasía. Esto no es sospecha. Esto es intuición. Y esto es científico. En una universidad de Inglaterra se realizó un experimento inusual. A los participantes se les mostró una serie de imágenes, algunas neutrales y otras emocionalmente impactantes. Antes de cada nueva imagen, su cuerpo estaba conectado a sensores, frecuencia cardíaca, conductividad de la piel, respiración. Y esto es lo que encontraron. Unos segundos antes de que apareciera la impactante imagen, el cuerpo comenzó a reaccionar. Antes de que la conciencia lo supiera. Antes que los ojos vieran. Antes de que la mente entendiera. Se le llamó una premonición del futuro. Científicamente, una reacción fisiológica anticipatoria. Verdaderamente un órgano de percepción fuera del tiempo. Esto es exactamente de lo que estaba hablando Blavatsky. Argumentó que el tiempo no es una línea lineal. Todo pasado, presente, futuro coexiste, vibra en capas. Y la intuición no es una emoción. No es una voz interior. Esta es una señal de donde ya has estado. El cuerpo es un instrumento antiguo. No se olvida. Cuando la mente argumenta, analiza, prueba, el cuerpo simplemente lo sabe. Sientes mariposas en el estómago no porque estés enamorado, y porque algo importante está en el umbral. Te quedas paralizado a un paso de la carretera y, de repente, un coche pasa a toda velocidad. Aplazas tu viaje y descubres que ya ocurrió lo que evitaste. La intuición es el acceso al futuro, pero no en imágenes, no en detalles, y en vibración, en sentimiento, en resonancia. Y si empiezas a escucharla, si dejas de ahogarlo con la lógica, el miedo o la duda, comenzarás a sentir no solo amenazas, sino también oportunidades. Sabrás cuándo decir que sí incluso cuando todos te digan que no. Sentirás que esto es mío incluso antes de que surjan las circunstancias. Entrarás en una nueva forma de navegar la realidad, no con tu mente, sino con tu presencia. Y luego no simplemente vas por la vida. Interactúas con el futuro, no como un profeta. Y en cuanto al que está de humor, conoces ese sentimiento. Entras en una habitación en la que nunca has estado y, de repente, tu corazón se detiene. Ya he estado aquí antes. Escuchas una frase y no puedes explicar por qué te parece familiar. Ves a una persona y sientes inmediatamente que hubo algo entre vosotros. No en esta vida, no en este momento, pero así fue. Esto no es misticismo. Esto no es producto de la imaginación. Este es un destello de memoria de campo. Blavatsky dijo, el alma guarda recuerdos, no solo de tu biografía,
no solo desde la infancia, pero mucho más profundo, lo que el lenguaje moderno llama el inconsciente colectivo. Pero este inconsciente no es inconsciente en absoluto. Lo sabe todo, y te habla, especialmente en tus sueños. Porque dormir no es solo descansar. Esta es la entrada a capas donde la lógica ya no interfiere y el tiempo lineal está desactivado. Podrás ver en tus sueños lo que sucederá. Podrás reencontrarte con alguien que perdiste hace mucho tiempo. Es posible que obtengas la respuesta exacta que no pudiste encontrar durante semanas. Porque en un sueño tu mente no es un sensor, sino un guía. En un sueño, entras en un lugar donde todo ya existe. Por eso los sueños son tan difíciles de explicar con palabras. Porque no son imágenes. Son experiencias de otro nivel. Así es como funciona el déjà vu. No recuerdas el evento. Estás sintonizando nuevamente con la misma vibración que ya tenías en otro momento. Y el campo responde. Los conocimientos llegan de la misma manera. Estás buscando una respuesta. Crees. Estás preocupado. Lo dudas. Y entonces, de repente, sin previo aviso, la claridad aparece. Sabes. Sin lógica. Sin explicación. Pero absolutamente. Esto no es un accidente. Es un recuerdo de lo que siempre ha estado dentro de ti. No aprendes nada nuevo, recuerda los conocimientos que pertenecen al campo. Y aquí está la paradoja. Nunca aprendiste esto en la escuela. Pero tú siempre lo supiste. Es solo que el mundo moderno te ha enseñado a olvidar. Llamó la atención hacia las pantallas. Apurado. En estadística. Pero la verdad no ha desaparecido. Ella está esperando. Adentro. Y en momentos de sueños, intuición, déjà vu, ella se recuerda a sí misma. No es necesario comprender todo a la vez. Basta con empezar a confiar. Porque la memoria no regresa en lógica. Y en la vibración que resuena en el corazón. Lo sentiste, ¿no? El momento en el que el tiempo desaparece. Cuando las palabras parecen fluir de ti. Cuando los movimientos de las manos, los sonidos, los pensamientos, las imágenes no vienen de la cabeza, sino como de otra dimensión. Podría ser cualquier cosa. Dibujo, idea, danza, escritura, voz, solución. No creas. Lo entiendes. Esto es creatividad. No como una habilidad. ¿Y cuál es el estado del entorno? Blavatsky lo llamó acceso a la mente superior. Y ella dijo, los genios no inventan, escuchan. No lo hacen, se convierten en directores. Es en este estado que el campo comienza a hablar a través de ti, porque cuando creas desde lo profundo, no estás produciendo resultados. Revelaste la realidad. Es por esto que la verdadera creatividad se siente viva. Vibra. Es cautivador. Cambia quien mira, quien escucha, quien lee, porque no es contenido. Esta es la transferencia de energía de campo a través de la forma. Todo gran arte, toda verdadera poesía, todos los descubrimientos revolucionarios, la arquitectura, la filosofía, la música, incluso las decisiones empresariales que se adelantaron a su tiempo, no nacen del cálculo, y desde el silencio, en el que algo más grande empieza a sonar. Probablemente hayas notado. A veces intentas hacerlo todo bien y nada funciona. Y a veces simplemente te dejas llevar y todo sale perfecto. ¿Por qué? Porque en el primer caso actúas desde la mente. En el segundo, desde el arroyo. Desde ese estado donde cuerpo, mente y sentimiento coinciden en una sola ola. Esta es la configuración. Y esto es lo importante. La creatividad no tiene que ver con el arte. Este es un canal universal de comunicación con el campo. Puedes dibujar sin ser artista. Escribir sin ser escritor. Sentir sin explicar. Actúa por inspiración, no por miedo. Porque cuando estás en ese estado, la realidad se adapta. Las puertas se abren. La gente está viniendo. Surgen oportunidades. El campo responde a lo que suena honesto, sobre lo que es real. Y nunca ignora el canal claro. Entonces, si quieres sentir cómo responde el campo, no empieces con la lógica. Empiece con la creatividad. Cualquier. Y observa cómo empieza a responderte. Imagina despertar y sentir como si alguien te estuviera guiando. No es un calendario. No es alarmante. No hay necesidad. Y la sensación en mi interior es sutil, clara, tranquila, aquí mismo. Abres tu correo y llega la carta correcta.
Decides tomarte un descanso, y en ese descanso llega lo que has estado esperando durante mucho tiempo. Renuncias a una solución lógica pero vacía, y de repente aparece algo real. Esto no es una coincidencia. Esto no es magia. Esta es una realidad que responde a tu sintonía. Llegas a un acuerdo contigo mismo y el mundo comienza a moverse contigo. Ya no te resistes más y entonces todo sucede más fácilmente. Ya no se prueba nada, y por eso vienen los que sienten. Ya no estás exprimiendo tu poder interior porque estás conectado a la fuente. Esta es la vida por resonancia. Cuando no solo piensas, planificas y ejecutas, pero escuchas, sintonizas y actúas en función de una respuesta interna. Esto no significa que todo será perfecto. Esto significa que todo será real. Comenzarás a comprender por qué muchas cosas no salieron bien antes. No porque no lo intentaste o no lo merecías. Porque no estabas hablando en la frecuencia en la que el campo podía responderte. Ahora estás empezando a sonar diferente. Más adentro. Limpiador. Tranquilo. Y el campo escucha. Empiezas a vivir equivocadamente. Y exactamente contigo mismo. Y luego todo se acelera. Dejas de dar vueltas en círculos. Te fijas, donde hay un sí, donde hay un no, donde hay una espera. Sientes el camino, incluso si es invisible. Y este conocimiento no se puede explicar a los demás. Pero puedes vivirlo. Y será visible. A la gente cercana. Realidades. La vida misma. Porque la vibración de tu estado no es personal. Se convierte en una señal para el universo. Y todo lo que coincide con ello empieza a ser atraído. No tienes el control. Estás sintonizando. Y eso lo cambia todo. Si sentiste una respuesta. Si tan solo una frase aquí sonara cierta. Si reconociste, recordaste, volviste a la vida. Entonces ya has empezado. Ya has entrado al campo. Ya habéis oído la voz que no viene de fuera. Y surge de las profundidades. Y ahora ya no puedes dejar de escucharlo. No puedes volver a creer que eres solo un accidente. Ya sabes, estás atado. ¿Lo oyes? Estás encajando. Pero sentirse solo no es suficiente. Porque el campo está vivo. No responde a interesante. Responde a la configuración. Y la puesta a punto no es una meditación de fin de semana. No las palabras que lees. Y tus vibraciones diarias. La forma en que respiras. Crees. Tú actúas. Así que tienes 3 pasos. Simple, pero poderosos. Si realmente quieres que este conocimiento se convierta en un camino. El primero es escuchar. Cada día, durante 10 minutos. Sin tareas. Sin goles. Sin qué voy a conseguir. Solo silencio. Simplemente presta atención hacia adentro. El campo habla suavemente, debes hacer más silencio para escuchar. La segunda es la intención. No lo que quieres, sino lo que irradias. Pregúntate por la mañana. ¿Qué vibración estoy ofreciendo al campo hoy? Responde no con tu mente sino con tu cuerpo, con el corazón. Y ajústelo si es necesario. La tercera es acción inspirada. Cuando aparezca el impulso, actúa. Sin análisis. Sin miedo. Sin lógica. Un pequeño paso, pero acorde a lo que sentiste. Y verás. Las puertas se abrirán. La gente aparecerá. Se encontrarán palabras. Porque la realidad reacciona ante aquellos que están en sintonía. Esto no es misticismo. Esto no es esoterismo. Este es un nuevo nivel de sensibilidad al campo que siempre ha estado aquí. Y si has escuchado hasta aquí, significa que algo más grande ya está sonando dentro de ti. Y no estás solo. Si deseas que este mensaje continúe, si quieres más videos como este, si quieres apoyar este campo, esta vibración, este despertar, dale me gusta, comparte este video y escribe en los comentarios qué sentiste, qué recordaste, qué te conmovió. Y lo más importante es, suscríbete a este canal, porque aquí no damos respuestas preparadas, te devolvemos tus herramientas, para que tú mismo empieces a ver, a oír, a sentir, porque todo lo que se necesita para transformar la realidad ya está dentro de ti. Ahora ya lo sabes. Pregunta, ¿qué vas a hacer al respecto? Quédate un segundo. No te apresures más. No cambies. Deja que el mundo espere. Que se callen los algoritmos. Que solo haya tú,
y el silencio. Toma un respiro profundo y mientras exhalas, simplemente siente. ¿Estás aquí? Entre miles de millones de almas. Entre un sinfín de información. En medio del caos y la prisa. Estás de humor ahora. Esto no es un accidente. No escuchaste el final accidentalmente. Fue una llamada. Y respondiste. Ahora haga lo siguiente. Cierra los ojos cuando termine el video. Siente en qué parte de tu cuerpo resonó lo que escuchaste. No pienses. No analices, solo escucha. Pregúntese, ¿qué es importante ahora? No globalmente. No estratégicamente. Y ahora mismo. Adentro. Pequeño. El presente. Y cuando llegue el sentimiento, recuérdalo. No lo escribas, sumérgete en ello. Porque a partir de este momento todo cambia. No porque hayas entendido algo. Porque te permitiste sentir. Esta es una semilla. Ya está dentro. Puede que olvides las palabras. Olvídate del video. Olvídate del canal. Pero no olvidarás la respuesta. Y un día, en medio de un día cualquiera, escucharás algo. Sentirás algo. Y recordarás. Estoy de humor. Soy parte. Escucho. Y este será el comienzo de un nuevo mundo. Tu mundo. El verdadero.